Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Daniel 7:2 dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Zacarías 6:5 dice: y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Los 4 vientos son fuerzas espirituales que Dios usa para manipular el mundo físico para hacer su voluntad. Daniel 4:25 dice: que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Estos son los vientos de los juicios de Dios sobre el hombre pecador, malvado, idólatra, que rechaza su amor y las leyes de Dios y su Salvador Jesucristo. Apocalipsis 7:2 y 3. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ezequiel 9:4 dice: y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Apocalipsis 14:1 dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 4 ángeles estaban preparando para ejecutar los juicios de Dios sobre el hombre pecador y esta tierra impía. Sin embargo, un ángel viene primero, el que tiene el sello de Dios en la mano, y les dice a los 4 ángeles del juicio: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Les dijo: esperen, no derramen los juicios de Dios sobre el hombre impío, hasta que hayamos sellado a los buenos, a los siervos de Dios, con el sello de Él en sus frentes. Pregunta: ¿estarán los cristianos a salvo de todos los horrores de la tribulación? Los cristianos van a pasar por algunos de los horrores, ¿no es así? Respuesta: hay un versículo que los pretribulacionistas usan siempre: que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Lucas 21:36. Los defensores del arrebatamiento previo a la tribulación utilizan ese versículo para probar que van a escapar de ella completamente en un arrebatamiento anterior a la tribulación. No creemos que el escritor, es decir, el Espíritu Santo, se refiera a que habría una escapada por medio de un arrebatamiento anterior a la tribulación. Pero eso es lo que muchas iglesias enseñan hoy en día. ¿Qué significa entonces este versículo? Es evidente que luego de leer la descripción de la tribulación, si tomas como ejemplo a Israel y el valle de Gosén durante las plagas de Egipto, Israel no fue afectado por ninguna de ellas excepto la última, la plaga de la muerte de los primogénitos. Había luz en el valle de Gosén, no hubo langostas ni enfermedades, no hubo plagas en Gosén. Las plagas solo afectaron a sus perseguidores. Lo que Israel sufría era la persecución del hombre, no la persecución de Dios. Los egipcios eran perseguidos por Dios. Lo que nos sugiere la descripción completa de las cosas que sucederán durante la tribulación es que aun cuando la iglesia es perseguida por el gobierno del anticristo, es el gobierno del anticristo quien sufre horribles plagas y maldiciones y toda clase de horrores, los cuales, según la palabra de Dios, ciertamente no tocarán a las personas que tengan la señal de Dios en sus frentes. De esa manera estarán tan ocupados tratando de defenderse de tales plagas que no nos quedará mucho tiempo para perseguirnos a nosotros. De modo que si amas al Señor, no debes tener miedo de la tribulación que se avecina. Él puede ser un adversario mucho mayor para aquellos que ellos para nosotros, por mucho que lo intenten. 1 Juan 4:4. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Creemos que es eso lo que la escapada significa,
que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que caerán sobre vosotros. Pensamos que ninguno de esos males nos afectará, ninguna de esas plagas, ninguno de esos horrores descritos en la tribulación, ninguno de ellos. Lo único que sufriremos es la persecución del anticristo y de la gente que tiene la marca de la bestia. Nota del compilador. Es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre la gran tribulación y la ira de Dios. Son dos eventos separados y diferentes. Primero vienen las 7 trompetas de tribulación, seguidas por el rapto de los santos cuando suena la 7ª trompeta, y después del arrebatamiento, las 7 copas de la ira se derraman sobre los malvados. En 1 Tesalonicenses 5:9 dice el Señor, porque no nos ha puesto Dios para ira. Apocalipsis 7 del 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ya sea que los 144,000 sea un número simbólico o literal, no lo sabemos, pero sí sabemos esto. Van a ser el pueblo de Dios durante ese periodo de tribulación horrible que van a guiar al resto de la iglesia en ese momento y ponerse de pie y dar testimonio contra el régimen del anticristo hasta el final. El diablo, que es el gran falsificador, también va a sellar a sus propios hijos en ese momento, poniendo una marca en la mano derecha o en la frente, la famosa marca de la bestia del dictador anticristo y su gobierno, el 666, según Apocalipsis 13:15. Y todos aquellos que se niegan a inclinarse ante él serán asesinados. Así que aunque los 144,000 vayan a ser sellados para no ser heridos por los juicios de Dios sobre los malvados, los impíos los perseguirán e incluso matarán a algunos de ellos. Pero morir por Cristo es ganancia, y estarán delante del trono de Dios y le servirán día y noche en su templo, y no tendrán hambre ni sed, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Versículos 15 al 17. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ciertamente parece, según los versículos 9 y 14, que son salvados o sellados justo antes o bien durante la tribulación. Apocalipsis 9:4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Se trata o bien de un Israel espiritual, de hijos de Abraham por la fe, como confirma Oseas 1, Juan 11, Romanos 9, Gálatas 3, 4 y Efesios 2, o una clase especial de judíos cristianos de linaje u origen judío. En este capítulo se les nombra tribu por tribu de los hijos de Israel, 12,000 de cada tribu, lo cual sin duda suena literal. Si es así, muy pocos judíos se van a salvar comparados con los millones que hay en el mundo, y lo harían solamente estando bajo una presión tremenda. Ese sí que sería un remanente, de acuerdo con Isaías 1, 10, Jeremías 23, Romanos 9 y Romanos 11. No sería ni siquiera el 1%. Como esta interpretación literal parece demasiado rigurosa e increíble, nos da la impresión de que es algo que simboliza a los testigos más dedicados durante la tribulación y o se refiere a cualquier cristiano. Creemos que el Nuevo Testamento se inclina más en el caso de estos pasajes a la interpretación espiritual y simbólica. La muchedumbre del versículo 9 es el gran ejército celestial de la tierra de los que creen en Jesucristo, sean judíos o gentiles, israelitas
o goyims, sean lo que sean, porque ya no hay judío ni gentil en Cristo Jesús, ni varón ni mujer, ni negro ni blanco, ni rico ni pobre. Ya no hay distinción en el reino de Cristo. Todos somos iguales para Jesús. Somos hermanos en la familia única de Dios. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 12:10 dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Apocalipsis 7, del 11 al 14. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 22:14 dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de su ciudad. Apocalipsis 3:4 dice: Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Isaías 61:10 dice: En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Sus vestidos blancos representan su salvación solo por Cristo. Él dice: Tú lo sabes, y sí que lo sabía. Simplemente estaba haciendo una pregunta retórica, quería ver si Juan lo sabía. Estos son los que están salvados, los cristianos, el ejército poderoso, los múltiples millones de salvos que están recibiendo este sello de Dios en sus frentes, para ser protegidos del enemigo, de la bestia y de todas las fuerzas del infierno en la gran tribulación. He aquí el ejército celestial de Dios, de los ya salvos. Apocalipsis 7 del 15 al 17. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Isaías 49:10 dice: No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Salmo 23, 1 y 2 dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Isaías 25, 8 y 9 dice: Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará al Señor Dios toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Apocalipsis 21, 3 y 4 dice: Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Este séptimo capítulo termina con una hermosa visión del cielo, los santos arrebatados y una visión celestial. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no brillará más sobre ellos ni calor alguno. Ellos vivían en un país caluroso donde no apreciaban la luz del sol, preferían las nubes antes que el sol. Dios no dice que ya no vayan a haber más lágrimas. Muchísima gente cuando llegue al cielo y se vean frente al Señor, vamos a llorar y lamentarnos de nuestros pecados, fracasos y faltas, y nos sentiremos avergonzados. No obstante, seremos perdonados y salvados. Mas, ¿no es el Señor maravilloso, amoroso y misericordioso? Él dice que va a enjugar todas esas lágrimas y que va a borrar todo recuerdo de aquellos años malos y que no habrá más dolor, muerte, pesar ni lágrimas, solo una eterna y maravillosa felicidad, gozo y paraíso en la tierra por los siglos de los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Ven cómo estos 7 primeros capítulos cubren toda la historia del hombre, desde los días de Juan hasta los días de nuestro cielo en la tierra. Es una especie de resumen, un adelanto de la historia del hombre. Y en nuestro próximo estudio vamos a entrar en los detalles del tiempo del fin, el tiempo final, cuando se abre el séptimo sello, el sello exacto del tiempo del fin, y detalla lo que ocurrirá durante el período final. Esto es en el 8º capítulo del Apocalipsis.